Muy buenas tardes, bienvenidos a Médico H. Este día hablaremos sobre un padecimiento que puede desencadenar graves complicaciones cardíacas, cerebrales, renales. Se trata de la hipertensión. Y para entrar en materia te preparamos la siguiente información. ¿Sabías que según el Instituto Nacional de Salud Pública de México, 1 de cada 4 personas padece hipertensión? Mientras que a nivel mundial se registran más de 1,000 millones y de esta cifra, unos 600 millones desconocían su afección. Lo que pone la lupa en la importancia de medir periódicamente la tensión arterial y controlar los factores de riesgo. ¿Cuáles son? Te lo decimos en Médico H. Para abordar este tema me acompaña el pediatra Salvador Villalpando y es un honor también para nosotros que nos acompañe el presidente de la Academia Nacional de Medicina de México, el doctor José Jalabe Cherem. Bienvenido, aunque sea de manera remota, maestro. Gracias, Ari. Muchas gracias por la invitación. Pues bien, es un tema muy amplio en el cual queríamos platicarlo con usted. Primero que nada, pues definir cuándo es que se le puede llamar a alguien hipertenso, ¿no? ¿Cuál es la cifra, digamos, de corte? ¿Cómo le hacemos el diagnóstico para de ahí poder ir desglosando todo lo demás? Bueno, sí, efectivamente, la cifra de corte, la tensión arterial normal o la presión arterial normal, como también se conoce, es de 120/80. Más o menos unos cuantos milímetros de mercurio, tanto en la sistólica, que es la alta, como en la diastólica, que es la baja. Y sí es importante que reconozcamos esta presión arterial, porque la subida o la bajada de la presión arterial, hoy vamos a hablar un poquito de la subida de la hipertensión, pueden ser problemas muy severos en la salud de nuestros enfermos. Ya, también, ¿cómo está, doctor Jalabe? Salvador acá, saludándolo. Pero que en los niños es... afortunadamente es poco frecuente, pero sí los parámetros son completamente diferentes y de hecho se ajustan para cada edad y para cada estatura de los chamacos. Así que si piensan que el niño puede tener hipertensión, hay que revisarlo con el pediatra. El pediatra tendrá la cifra exacta para cada edad. Así es. Así, de acuerdo. Hablamos nosotros de los adultos, ustedes de los niños, efectivamente. ¿Cómo está el panorama? Es una, digamos, epidemia que ha venido creciendo de manera silenciosa. Cada vez hay más hipertensos asociados a la obesidad, a esto que le llaman el síndrome metabólico. ¿Cómo lo están viendo, doctor? Sí, bueno, la hipertensión arterial, en efecto, ha venido en aumento en los últimos años. Primero, porque la diagnosticamos más tempranamente, pero segundo porque en efecto, como bien comenta el doctor Papadopoulos, se asocia con algunas otras enfermedades. Concretamente, bueno, ya platicaremos después de, si da tiempo, de todas las etiologías de lo que podría ser la hipertensión, pero concretamente lo que comentaba el doctor Papadopoulos hablaba del síndrome metabólico, que comprende a varias enfermedades en conjunto, como son la obesidad centrípeta, la diabetes mellitus, la hipercolesterolemia, la litiasis vesicular y, por supuesto, engloba dentro de este síndrome metabólico a la hipertensión portal. Y dadas las condiciones alimenticias y del sedentarismo con el que cursan varias personas, pues esto ha venido, por supuesto, en un gran aumento. Sí, fíjese, doctor, hay una pregunta de WhatsApp que nos dice: buenos días, tengo 33 años, peso 90 kilos y quisiera saber si mi presión es alta. Por lo regular tengo 137/73. Sí, la 73, la mínima, está normal, y 137 sí es un poco alta. Podría estar él también cursando o entrando a un síndrome metabólico por su peso relacionado fundamentalmente con la edad. Recuerdo que se comentaba mucho esta asociación directa que habían encontrado en que por cada libra, porque lo habían hecho un estudio sajón, pero que por cada libra de peso que iba disminuyendo, disminuía una cantidad de milímetros de mercurio la presión arterial. ¿Esto sigue teniendo vigencia, doctor Jalabe? Sí, eso sigue teniendo vigencia, es decir, parte del control de la presión arterial, en gran parte, es la dieta y el ejercicio, igual que en muchas otras enfermedades, igual que la diabetes. Si nosotros disminuimos la sal, por ejemplo, de la dieta, y nosotros bajamos de peso y tenemos un régimen de ejercicio cotidiano, nosotros podemos ir bajando la presión arterial sin necesidad de ningún fármaco. Aquí tenemos otra pregunta de WhatsApp, Salvador. Sí, dice: tengo 50 años, soy diabético y últimamente mi presión arterial ha estado entre 135/86 y 149/100. ¿Eso quiere decir que tengo hipertensión? Sí, definitivamente
si tiene hipertensión, tiene que manejarse como parte del síndrome metabólico, controlar mejor la presión arterial y la diabetes, el azúcar, y si se controla, nuevamente repito, con dieta y ejercicio, seguramente va a mejorar su calidad y su cantidad de vida. Tenemos por ahí preparado un gráfico de los factores de riesgo, doctor Jalabe, en el que, bueno, pues se mencionan varios. ¿Nos podría mencionar cuáles son los principales que ustedes recomiendan? Sí, bueno, mire, primero, dentro de los factores de riesgo, tenemos que definir primero qué tipo de hipertensión arterial, a qué tipo de hipertensión arterial nos estamos refiriendo. Porque hay hipertensión arterial primaria, que no se conoce bien la causa, y hay la secundaria, que son múltiples causas que podemos incidir en ellas, y cuando las corregimos, la presión arterial se corrige. La presión arterial primaria habitualmente es de por vida, se presenta generalmente en la edad adulta, pero sí se pueden modificar estos factores. Entonces, el primer factor es la dieta, el segundo factor es el ejercicio, el tercer factor es el control del estrés, porque también, como ustedes saben, hay lo que se conoce como la hipertensión arterial de la bata blanca, cuando van a ver al médico o cuando están estresados. Entonces, si nosotros tratamos de controlar el estrés en estas personas, también podríamos controlar la presión arterial en estos pacientes. Y por supuesto, el estrés familiar, el estrés laboral, el estrés económico, el estrés de la pandemia, todas estas situaciones, si nosotros logramos controlarlas con una buena dinámica entre la relación médico-paciente, nosotros podemos mejorar notablemente las cifras de presión arterial en nuestros pacientes sin siquiera incidir en los fármacos que pudiéramos dar a los mismos. Oiga, doctor Jalabe, le platico porque la primera que mencionó fue la de dieta, y los pediatras ahora cada vez somos más insistentes, más incisivos en reducir a su mínima expresión la cantidad de sal, al menos en los primeros 2 años, para que los chicos no desarrollen el gusto por el sodio, por la sal, y que con esto pudiéramos llegar a una edad adulta con menos propensión a comer alimentos salados o adicionar sal a nuestros alimentos. ¿Cuánto sería en términos de sal lo que recomendaríamos como adulto? Sí. Como adulto, pues, se miden en gramos de sal, pero yo lo que les aconsejo a la gente, porque es difícil a veces que les podamos decir tantos gramos de sal vas a comer, que no utilicen el salero. Ya muchas comidas, sobre todo condimentados o enlatados, ya vienen con cierta cantidad de sal. Entonces yo lo que les aconsejo a los pacientes es que primero retiren el salero de su mesa. Segundo, tengan la posibilidad de comer lo menos de productos enlatados y embutidos que contienen sal, y aquellos refrescos hidratantes que también contienen sal, que limiten su consumo. Y con esto podemos nosotros decirle al paciente, más que con gramos, que específicamente decirle al paciente, restríngete la sal. Y si esto verdaderamente lo llevan a cabo los pacientes, la verdad es que van a disminuir notablemente sus cifras tensionales y van a evitar que se presente esta terrible pandemia que es la hipertensión arterial sistémica. Pues mire, doctor, vamos a hablar ahora sobre los síntomas que nos podrían indicar que padeces hipertensión. Y para eso hemos preparado la siguiente información y regresamos con usted. ¿Sabías que la mayoría de personas con hipertensión ignoran que la tienen? Pues la enfermedad no siempre va acompañada de signos de alerta. De presentarse, podrían ser fuertes dolores de cabeza, hemorragias nasales y alteraciones visuales. ¿Qué otros signos podrían indicarte un problema de hipertensión? Te damos los detalles en Médico H. ¿Cómo podemos entonces saber si tenemos hipertensión? ¿Cuáles son los signos de alarma que debemos estar pensando, doctor? Bueno, primero, como se comentó, la hipertensión arterial puede cursar asintomática. Entonces, una medida después de los 30 años que yo recomiendo es que la gente se tome una vez por lo menos al año la presión arterial, si es que está normal, en cualquier farmacia, con cualquier aparato, etcétera, etcétera, pasando por cualquier clínica que se tome, porque muchos de los pacientes son asintomáticos. Y por supuesto... El enemigo silencioso le llaman, ¿no, doctor? El enemigo silencioso, efectivamente. Y por supuesto, bueno, puede haber zumbidos de oídos, visión borrosa, el sangrado de la nariz, pueden ser las primeras manifestaciones, dolor de cabeza, vértigo, que son las principales manifestaciones clínicas
Sin embargo, estas manifestaciones clínicas no son patognomónicas, es decir, no son exclusivas de la hipertensión arterial. Entonces puede presentar uno cualquiera de estas manifestaciones y pueden representar a otras muchas enfermedades. Pero tenemos que tomar en cuenta esta situación porque además tomar la presión es un procedimiento muy sencillo que lo puede aprender hasta el propio paciente o la propia gente. Sin embargo, si no lo aprende, como les decía, pueden ir en cualquier esquina, en cualquier farmacia, les pueden tomar la presión arterial. Oiga, y ahora hay también, doctor, muchos equipos automáticos. Unos que se ponen en la mano, otros que van en el brazo y que se inflan automáticamente y nos da una lectura. ¿Qué tan confiables son? Sí, es mucho más confiable tomar la presión arterial con un esfigmomanómetro y un estetoscopio. Es mucho más fácil y yo a la gente hipertensa les enseño a tomarse la presión. Es un aparato sumamente sencillo de aprender y además muy económico. Pero sin embargo, si la gente no quiere aprender o no lo sabe, sí se puede comprar estos aparatos. Son un poco menos específicos y un poco menos sensibles que los esfigmomanómetros y estetoscopios, en donde nosotros oímos y sentimos lo que podría ser los latidos en relación a la presión de alta o sistólica y baja o diastólica. Nos decía que a partir de los 30 años es la recomendación que estaba generando. Si en la familia yo sé que mi padre es hipertenso o que hay una historia ahí de varios tíos, etcétera, ¿debo de estar alerta desde antes o es generalmente a los 30 años cuando debemos de buscarlo? No, sí debemos de estar alerta. Esto de los 30 años hablaba yo cuando no existe prácticamente ninguna otra asociación. Pero por supuesto que hay pacientes que tienen hipertensión arterial y empiezan desde niños porque, como les decía, hay la causa primaria o esencial de la que venimos hablando, pero hay causas secundarias, sí, que son múltiples las causas secundarias. Pueden ser problemas renales del parénquima del riñón o vasculares, pueden ser problemas endocrinos, la primera manifestación, por ejemplo, de una enfermedad de Cushing o hiperaldosteronismo puede ser también la hipertensión arterial, la primera manifestación de algún tumor, por ejemplo, de la glándula suprarrenal, como el feocromocitoma, también puede ser la hipertensión arterial. Muchas otras causas, por ejemplo, cardíacas pueden tener o debutar como hipertensión arterial. Muchas causas neurológicas también pueden debutar como hipertensión arterial. Y, por supuesto, parte de lo que podría ser el estrés también puede ser la hipertensión arterial. Y muchas de estas causas secundarias, que hay muchas más, podrían ser controladas modificando la situación. Por ejemplo, si hay una estenosis, es decir, que se cierre la arteria renal y esto llegue a producir hipertensión arterial, pues este cierre de la hipertensión, al abrir con un tubito, un stent, para dilatar la arteria renal, podríamos que los flujos renales se encuentren ya adecuados y podríamos controlar, o más que controlar, curar la hipertensión arterial. Si nosotros quitamos el tumor de la médula suprarrenal, que es el feocromocitoma, y el cirujano opera a estos pacientes y les quita este tumorcito, también se va a controlar la hipertensión arterial. Si nosotros manejamos a los pacientes, por ejemplo, adecuadamente con una insuficiencia renal crónica, llevándolos a cabo con diferentes procedimientos, desde procedimientos dialíticos, hemodiálisis o incluso el trasplante renal, también se puede modificar o controlar la hipertensión arterial, de tal manera que sí es importante que con nosotros, en todos los pacientes, incidamos en la causa de la hipertensión arterial para que podamos tener un tratamiento adecuado y oportuno. Ahí le doy una pregunta que viene acá en el WhatsApp, doctor. Nos llegó y dice: soy hipertenso y siento dolor en el pecho que se quita y vuelve. He estado así por 2 años. ¿Qué debo hacer? Bueno, la hipertensión arterial puede tener complicaciones. No es nada más la presión arterial y justamente por eso hay que controlarla. Hay emergencias o urgencias hipertensivas y hay la hipertensión maligna y hay la hipertensión descontrolada. Lo que seguramente tiene el paciente que escribe es una hipertensión descontrolada. Requiere manejo tanto dietético como ejercicio, pero probablemente ya requiera algún fármaco, que existen múltiples fármacos. Pero la hipertensión arterial, si él tiene dolor de pecho, debe de tener cuidado porque existen las emergencias hipertensivas en donde sube, por ejemplo, la hipertensión arterial a cifras muy importantes, tanto la sistólica o la alta como la diastólica o mínima, suben en forma muy importante. También existen las
urgencias hipertensivas, en donde no hay una lesión a un órgano, pero también existe las emergencias hipertensivas, en donde la primera manifestación de una hipertensión arterial puede ser un infarto del miocardio, del corazón, un infarto cerebral, un infarto esplénico, es decir, del vaso, un infarto renal, etcétera, etcétera. Y por supuesto existe también la hipertensión arterial maligna, en donde se involucra fundamentalmente al sistema nervioso central, y con una buena exploración física nosotros podemos ver que está inflamado el cerebro a través de una exploración del fondo de ojo, y nosotros podemos decir que el paciente puede cursar con esta hipertensión maligna, de tal manera... ¿Y esto sería por un tumor, doctor? O sea, un tumor adentro del cerebro. No necesariamente, simplemente por la hipertensión arterial, por la pura hipertensión arterial puede producir edema cerebral. Sí es importante que nosotros detectemos a estos pacientes en forma oportuna para que no lleguen esas complicaciones. Si el paciente que escribe que dice que tiene dolor de pecho, tiene que visitar a su cardiólogo, porque pudiera ser que él tuviera un problema cardíaco. Acuérdense que muchas de las enfermedades cardíacas, concretamente el infarto del miocardio, tiene muchos factores de riesgo. Y entre los factores de riesgo, por ejemplo, para un infarto del corazón, existe que esté alto el colesterol, que esté alta la hipertensión arterial, que tenga una diabetes descontrolada, que sea la gente sedentaria, que tenga malos hábitos higiénicos, alimenticios, que tenga que no haga ejercicio, etcétera, etcétera. De tal manera que sí es importante, porque el preámbulo de un infarto puede ser una hipertensión arterial descontrolada. Claro, es justo de lo que vamos a hablar ahora. Si les parece, vamos a tocar el tema de las complicaciones que la hipertensión nos podría causar. Tenemos una cápsula preparada y regresamos. La hipertensión es un trastorno grave. Cuanto más alta es la tensión arterial, mayor es el riesgo de padecer enfermedades cardíacas, cerebrales y renales, convirtiéndose en una de las principales causas de muerte prematura. Por eso es muy importante tomar medidas para prevenir su desarrollo. ¿Cuáles son estas medidas? Te lo decimos en Médico H. Justo, doctor Jalabe, es muy importante estar cerca del médico, ¿no? Porque en ocasiones hay un concepto que me interesaría mucho que también platicáramos, que la gente siente que puede tomarse un medicamento. Había por ahí una pregunta que nos había llegado por WhatsApp donde decían, me cambiaron el medicamento y estoy mal controlado en mis cifras. ¿Qué debo hacer? Pues acudir al médico, porque muchas veces piensan que esto se cura y tuve unas tomas normales después de tomar el medicamento y entonces ya estoy curado de la hipertensión, puedo dejar el medicamento y descuidarse, y a esto termina en una tragedia. O que se acabaron la cajita y como si fuera un antibiótico, ¿no? Ya me terminé el tratamiento y ya no vuelvo a comprar o a ir por más fármacos. Sí, en efecto, la hipertensión arterial, igual que muchas otras enfermedades, debemos de considerarla como una enfermedad crónica, que puede tener agudizaciones y que tenemos que tenerla controlada, y que cualquier evento, tanto alimenticio como algo que altere cualquier parte de la homeostasia del organismo, puede descontrolar la hipertensión. De tal manera que sí tiene uno que enseñar al paciente a tomarse su presión, porque no es una situación estática, sino que es una situación dinámica. Y como yo comentaba, bueno, la primera manifestación de una hipertensión, o bien como parte de la evolución de una hipertensión arterial, puede haber un infarto cerebral, una hemorragia cerebral, puede haber una hemorragia conjuntival en los ojos cuando alguien tiene una hemorragia, puede haber una hemorragia nasal, pero puede haber también un infarto del corazón y puede haber también un daño renal. El daño renal puede producir hipertensión arterial, pero una hipertensión arterial también puede producir un daño renal crónico irreversible, de tal manera que son múltiples las complicaciones que la hipertensión arterial puede dar. La hipertensión arterial, que está dada por la fuerza que expulsa la sangre, el corazón por un lado, y la resistencia que ejercen las arterias periféricas por otro lado, pues esta situación afecta a toda la economía, y en toda la economía la hipertensión arterial puede dar daños tanto reversibles como irreversibles en algunas ocasiones. Oiga, doctor, ahora que empezó la pandemia, fueron muy precisas las advertencias. Hipertensión mal controlada tiene mucho más riesgo de complicaciones asociadas a COVID. ¿Qué es lo que vamos a encontrar o cuáles son esos riesgos? Porque todavía la pandemia no se acaba. Sí. Cualquier enfermedad crónica significa
factor de riesgo para alguna enfermedad aguda. Es decir, a un diabético, por ejemplo, le va peor si se enferma de una bronquitis que a una gente que no es diabético. A un diabético le va peor si se enferma de una infección urinaria, si tiene, comparado con una gente que no tenga diabetes. Y sucede exactamente igual que la hipertensión arterial. Y como se vio durante casi un poquito más de 2 años de la pandemia, uno de los factores de riesgo de mayor morbilidad, de mayor complicación en los pacientes con COVID-19 es la hipertensión arterial y la obesidad, junto con la diabetes y algunos otros. De tal manera que sí es importante que nosotros controlemos a la hipertensión arterial bien para que nosotros tengamos menos complicaciones. Y sí, es un factor de riesgo que aumenta la morbimortalidad en los pacientes que tienen COVID-19. Aquí tenemos una pregunta que nos mandan para hacérsela. Dice, hola, mi mamá fue declarada hipertensa, pero últimamente las lecturas de presión son muy irregulares. Se le ponen los dedos helados, también da como opresión en el pecho. ¿Por qué le pasa eso? Bueno, pues es parte de lo que estaba explicando, ¿no? Del cuadro general de complicaciones de una hipertensión mal controlada. Así es, justamente. Muy bien. En cuanto al tema de la pandemia, doctor, el estar bien controlado de la hipertensión hace que sea menos probable que nos compliquemos aún siendo hipertensos, o por ser hipertenso tienes la posibilidad de complicarte más. No, se refiere fundamentalmente, es muy buena pregunta. Un hipertenso bien controlado no va a tener mayor complicación que la que tiene un paciente normal cuando se infecta con COVID-19. El problema es el hipertenso mal controlado. Y en la pandemia pues hubo muchos hipertensos mal controlados porque no acudían a su cita en las instituciones públicas fundamentalmente o privadas, y porque estaban sedentarios en sus casas, y porque comían más sal, y porque el estaban estrés mucho más estresados, justamente. Entonces todo esto hizo que las complicaciones de el descontrol de la hipertensión fuera más común en este tipo de pacientes, y por lo tanto estos son los pacientes que muchas veces teníamos que hospitalizar. Vamos a poner una imagen, doctor, donde nos hablan acerca de la prevención. Es un poco lo que habíamos hablado. Se trata de los hábitos saludables, de higiénico-dietéticos que le decimos en medicina, ¿no? El evitar la sal, el hacer ejercicio, el no sobrepeso. Todas estas son las medidas generales. ¿Hay alguna otra que pudiera agregarnos? ¿O qué tan importante, por ejemplo, el impacto del ejercicio? Bueno, el ejercicio yo creo que es bueno para muchísimas enfermedades, y aunque esté muy trillado ya decir dieta y ejercicio, pues esto nos ayuda a la osteoporosis, a la diabetes, a la circulación, a la propia obesidad, a problemas cardíacos, a problemas pulmonares y por supuesto también a la propia hipertensión arterial. Pues querido maestro, me siento honrado de poderle llamar así. Es el doctor Jalabe Cherem, presidente de la Academia Nacional de Medicina de México. Le agradecemos su participación. Salvador, muchas gracias. Gracias. Gracias, Salvador. Gracias, Ari. Muchas gracias a ustedes por invitarme a participar. Les mando un fuerte abrazo. Igualmente, doctor. Hasta luego. Hasta luego.